Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a comenzar una serie que es la serie Entendiendo la Trinidad y la vamos a tratar sobre diversos puntos. Vamos a ver en Dios como uno, Dios como como una unidad plural. Vamos a ver significados, por ejemplo, en este tema vamos a ver qué significa la palabra Ejad, Ejad en el hebreo, cómo entender que la palabra Ejad se trata de una unidad compuesta, una unidad plural, y que la palabra Elohim, Dios, en una unidad, pero que también hay una esencia de varios componentes dentro de la misma palabra Elohim. ¿Listo? Eh, y esta serie se va a dividir en varias partes. Esta va a tratar de qué significa Dios Ejad o uno, y Elohim, Dios Ejad o uno, y Elohim. En la segunda, el ángel del Señor. Vamos a ver que este ángel del Señor que vamos a ver es Jehová, o es el mismo Señor, pero una persona distinta al Señor. Pero es el mismo Dios. ¿Listo? Y por otro lado vamos a ver en tercera instancia, no sé cuánto vaya a durar la parte del ángel del Señor. Puede que una parte, puede que dos, puede que salgan más partes. Vamos a ver también la palabra del Señor, cómo la palabra la palabra habla, la palabra camina, la palabra tiene manos, la palabra tiene atributos de una persona y es Dios también. Y vamos a ver también el concepto de Enoc acerca de el Mesías, de que Jesucristo es Dios, pero no es el mismo Padre, pero es Dios en unidad. Listo, una persona distinta del Padre, pero que también es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio, porque el estudio se va a tratar de entendiendo la Trinidad. Muy bien. Y vamos a ver que en Deuteronomio 6:4 dice: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo diría más o menos así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y esta palabra Ejad en el hebreo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? La palabra Ejad, que traduce uno en el hebreo, es Ejad en el hebreo y traduce uno. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene encerrado esta palabra? Porque es una palabra que significa uno, pero uno, ¿cuál es el trasfondo de uno? ¿Es uno como nosotros lo vemos? Como personas nosotros lo vemos, que es uno, como decir una persona, un lugar, o tiene un significado más profundo. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, resulta que en las escrituras hebreas hay diferentes eventos que suceden en los cuales se habla de la palabra Ejat. Por ejemplo, vamos a ver en la parte donde Dios dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto lo dice en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ejat. Y esta palabra en la traducción hebrea original usa Ejat para decir que el hombre y la mujer se unirán y serán uno. Pero vemos que son dos, el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer serán uno. Listo, serán Ejat. Vamos a ver otra parte
donde dice esto. Hay otra parte donde dice que el pueblo era como un solo hombre, que el pueblo era como un solo hombre. Esto lo dice en Nehemías 8:1. Y en Nehemías 8:1 también aparece la palabra Ejat. Se reunió todo el pueblo como ¿qué? Como Ejat. Se reunió todo el pueblo como Ejat. Dice en Nehemías 8:1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre, pero eran miles. Eran miles. Vamos a ver otros versículos en donde habla del Señor, en donde habla de esta palabra uno. Lo vamos a ver paso por paso para que podamos entender y comprender lo que significa la palabra Ejat y el significado profundo que tiene cuando se dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Listo? Vamos a entenderlo profundamente para que podamos entender la Trinidad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver, por ejemplo, Job. Por ejemplo, Job 23:13. Pero él, refiriéndose a Dios, dice Job, pero él es Ejat. Y aquí la traducción puede significar dos cosas. Puede significar que él es uno y que él es único. Pero que también él es Ejat, pero una unidad plural. Como cuando el Señor dijo, se unirá el hombre a su mujer y serán Ejat, o sea, serán los dos uno. O en Nehemías, cuando todo el pueblo se reunió como un solo hombre, como un Ejat. ¿Listo? Entonces vemos que la palabra Ejat como tal significa que una unidad como tu familia, ¿cierto? Tú estás de acuerdo con tu familia y hay varias personas en tu familia, pero todos se aman, todos siempre piensan lo mismo, todos hablan de lo mismo, todos comparten lo mismo, todos son una unidad. Pero en esencia vienen siendo uno. ¿Cuánto más Dios? Dios también es uno en ese sentido, en el sentido más estricto, en el sentido más de lo que realmente habla la palabra, de lo que realmente habla el Señor en esta palabra. ¿Listo? Eso es lo que significa la palabra Ejat. Y la palabra Elohim significa en el hebreo Dios. ¿Listo? Pero Elohim también habla en la palabra de que es Dios en una unidad compuesta, en una unidad plural. Por ejemplo, Génesis 1:1. Génesis 1:1, ¿qué dice? Vamos a leer Génesis 1:1, a ver qué dice. En el principio, dice el original hebreo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ¿quién estaba allí? Estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Elohim, quien también es Elohim, estaba con él en la creación. Y dijo Elohim, sea la luz. ¿Sí ve?
Allí dice que creó Elohim, creó Dios. ¿Pero quién estaba con él? El Espíritu de Dios. Pero es un solo Dios. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, donde dice el Señor, cuando el Señor crea al hombre. Aquí también se menciona la palabra Elohim en el hebreo. Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim nuevamente. ¿Y qué dijo? Hagamos. Usted puede buscar la literatura bíblica más antigua y va a decir lo mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra... ¿Sí está escuchando? Dice Elohim, es decir, dice Dios, hagamos. ¿Sí se está dando cuenta? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, o sea, aquí hay más personas, hermano. Aquí hay más personas que están en una unidad, pero que entre sí están definiendo cómo van a ser el hombre, cómo van a ser el hombre. Allí están una unidad que es un solo Dios. No son dos dioses, no son tres dioses, un solo Dios, pero hay más interactuando. Hay más interactuando. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el significado de la palabra Elohim. Dijo Elohim, hagamos. ¿Listo? La plenitud de Dios está allí, está relacionándose. La plenitud de Dios está relacionándose. Algo muy parecido también lo dice en Génesis 11:7, donde dice, he aquí que el hombre, vamos a leerlo desde el 6, Génesis 11:6-7, Génesis 11:6-7, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, he aquí el pueblo es Ejat, nuevamente. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos, y esto lo dice en toda literatura hebrea, en toda literatura bíblica. No hay algo que diga algo diferente, lo dice. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno. Hay otras versiones que dice, y dijo Yahweh, he aquí que el pueblo es como uno de nosotros. Es uno, es Ejat el pueblo. Y el pueblo eran muchos. Y resulta que Dios dice, mire que el pueblo es como uno de nosotros. Dice Yahweh, el único Dios. Dice, el pueblo es como uno de nosotros. Y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Elohim, o sea, Dios en su infinita pluralidad. Ahora vamos a leer donde dice el Señor, una parte en donde dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Génesis 3:22. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser, ¿como qué? Como uno de nosotros. O sea, Dios está hablando y Dios dice que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Allí Dios está hablando con otra persona. Es como si yo estuviera hablando con mi hermano. con mi hermano y con otra persona. Es aquí que mire que
se parecen a nosotros, pero es uno, es un solo Dios. Y ese es el significado profundo tanto de la palabra Ejad, que significa uno, pero profundamente en el hebreo es una unidad plural, lo mismo que Elohim. Elohim, así como puede significar Dios, también puede significar dioses. O sea, un solo Dios, es decir, una sola esencia compartida. Básicamente, una sola esencia compartida. Una sola substancia compartida, pero es un solo Dios. No son dos dioses y no son tres dioses. ¿Listo? Muy bien, dejemos esta primera parte de entendiendo la Trinidad aquí. Vamos ahora a pasar a entendiendo la Trinidad, la parte 2 que se trata del ángel de Jehová o del ángel de Yahweh, que es el mismo Yahweh, pero en una persona diferente. ¿Por qué? Porque es que a Dios nadie lo ha visto, el Hijo lo ha dado a conocer, pero el Hijo en el Antiguo Testamento se manifestó en una cristofanía, en una teofanía como el ángel del Señor, que es el mismo Señor, pero en otra persona, que es el mismo Dios, pero manifestado en otra persona. ¿Listo? Muy bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque vamos a comenzar una serie en la cual vamos a estudiar a profundidad tus misterios, porque realmente este es un misterio profundo de lo que eres como Dios perfecto, de lo que tú eres como Dios maravilloso, de lo que tú eres como Dios en la perfección absoluta. Por lo tanto, te pedimos que nos des entendimiento, que el entendimiento que viene de tu Espíritu Santo llegue a nosotros para poder entender y comprender todos estos misterios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.